Bueno, primero que nada, bienvenides, gracias por venir. Fue una semana de muchos eventos, así que la verdad que este espacio se está aprovechando muchísimo. Yo soy Carla Pierrestegui, para quien no me conoce. Soy la coordinadora del Departamento de Género del CAPA 9 de esta gestión. Y bueno, ¿de qué se trata este conversatorio? ¿Y por qué le pusimos conversatorio? ¿Y por qué estamos así también? La idea un poco es escuchar experiencias desde distintas aristas de la profesión, invitar a colegas del distrito que quizás no sabemos en qué andan o las conocemos por otros lados o no, pero más que nada hacer hincapié en otros ejes posibles de la profesión y en ejes necesarios. Como en este caso vamos a abordar la temática de hacer hábitat popular desde el Estado, en concordancia también con un seminario que se ve mañana. Ya pasamos el chivo, pero bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Pero bueno, este ciclo se empieza hoy y la idea es que vamos a seguir conversando sobre distintas aristas y experiencias, centrado en eso, ¿no? En la experiencia del hacer, en cómo es ocupar estos espacios. Y vamos a ir abordando distintas temáticas. La primera, y por la cual las convocamos a estas dos grandes colegas y amigas, es porque las dos coinciden en esta temática, ¿no? Que nos convoca y nos compete hoy. Es muy importante para esta gestión abordar estos temas, ¿no? Y acercarnos a la realidad, porque es muy necesario que nosotros como arquitectos nos acerquemos al hábitat popular y a la integración social, ¿no? Es algo que hace falta y que a veces desde las facultades el perfil no es tan desde ese lado y estamos trabajando para que sea así, por eso estos ciclos. Así que bueno, sin más, vamos a presentar, tengo escrito, igual lo sé de memoria, pero... primero vamos a arrancar hablando un poco de Mar del Plata, ¿sí? Para eso está con nosotros Paula Suero, que además de ser equipo de trabajo del CAPA 9, vamos a leer su currículum, graduada de la Universidad de Buenos Aires, radicada ahora en Mar del Plata, pero es de Buenos Aires, forma parte de nuestro equipo de trabajo del CAPA 9, coordina el IAT, y además es parte de la organización MAR, ¿sí? Que es una organización, una ONG que está activa y milita por los derechos en la ciudad, sobre todo haciendo énfasis en el tema de una sociedad sustentable, y además es parte de Colectiva Arquitectas, que es una agrupación de la que todos somos parte acá, y hoy la invitamos para que básicamente comparta su experiencia como responsable territorial urbana del OPISU, que es el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, que depende de Provincia de Buenos Aires, y ella es responsable en el General Pueyrredón. Así que, bueno, Paula, te doy la bienvenida. Bueno, gracias. Y bueno, a ver, contanos tu experiencia. Bueno, gracias, Carla. Hola a todas y a todos. Bueno, lo primero que voy a decir es que voy a hacer una charla muy informal, o sea, no por trabajar adentro de una estructura del Estado voy a dar una charla seria sobre lo que hago. Un poco lo que veníamos conversando con Carla era tratar de mostrar experiencias, el devenir de la experiencia de cada una. Este es un ciclo, o sea que va a haber otros encuentros también. Y bueno, un poco la idea era conversar. Cada uno de nosotros, de nosotras, tiene un devenir dentro de la profesión y a nosotras nos parece interesante conocer eso, digo a nosotras desde el Departamento de Género también, ¿no? Nos parece interesante tomar esos recorridos porque todos son únicos y cada uno va haciendo como un camino dentro de la profesión y me parece que está buenísimo poner en relevancia eso. Así que bueno, gracias Carla por la agenda que estás armando, que me parece buenísima. También agradecer a María que está acá, que también fue parte, que coordinó un año y pico largo el Departamento de Géneros, que se hizo una capacitación en la Ley Micaela, digamos que está inscribiendo toda la cuestión de género en un colegio profesional, me parece como súper importante. Bueno, si bien voy a hablar desde mi rol de territorial urbana de OPISU, como no soy de Mar del Plata y viví 10 años en Patagonia, quería como contar brevemente qué es lo que
lo que me va haciendo construir la mirada que tengo ahora sobre la ciudad y sobre el trabajo que se realiza, ¿no? Siempre pienso que la arquitectura son unas gafas hermosas para ver la vida y el trabajo, ¿no? Como que tenemos esas buenas gafas puestas. Le contaba hoy a Carla que, bueno, que con la invitación de la charla me acordaba de mi último año de la carrera, en donde hice una pasantía con Jorge Sarkis, que tiene en la FADU tiene un centro que se llama Poiesis, de experimentación proyectual, y en el último año de la carrera me anoto a hacer esa pasantía, ¿no? Y la pasantía en ese momento era una experiencia en el barrio El Monte, en Quilmes, y bueno, y este era el contexto. Quinto año de la facultad, nunca había pisado un ámbito así, nunca había pensado, proyectado en ese ámbito, y bueno, la verdad es que fue una cosa como totalmente novedosa para mí, y esto fue hace 20 años, fue en el año 2002 exactamente. Bueno, un momento totalmente analógico de la vida, en donde uno hacía estas cosas con las fotos, las sacaba, las imprimía, las pegaba para que... Bueno, era esa la posibilidad que teníamos. Y bueno, y el trabajo era súper interesante, uno iba y hacía la pasantía, que era un cuatrimestre, pero después el grupo de estudiantes seguía con ese trabajo. Era un equipo multidisciplinario, había una escuela de psicología que también trabajaba en este abordaje. Y bueno, y el tema era que había una manzana, el tema en el que yo me anoté, que había una manzana, que había unos lotes en el centro de la manzana con viviendas que no ventilaban, que no recibían luz natural. Y bueno, el ejercicio real era relevar toda la manzana, relevar todas las viviendas y hacer una propuesta de apertura de calle para que las ambulancias puedan llegar al centro de la manzana, para que las viviendas puedan tener una buena ventilación. Y bueno, eso fue como que, si bien no seguí en ese camino, después en los siguientes casi 20 años, la verdad que fue algo que siempre estuvo ahí como muy, muy presente. Fue una experiencia para mí impresionante. Me recibí, me fui a vivir a Puerto Madryn, donde estuve 10 años. Y bueno, y ahí armamos un estudio de arquitectura, pero en realidad era un arquitecto, el arquitecto Ariel Pérez, una diseñadora gráfica, Bettina de Vicentis, que sigue viviendo en Puerto Madryn, y yo. Y bueno, era un estudio de arquitectura, pero también había como otras disciplinas, y un poco yo creo que como los tres, ninguno de los tres era de ese lugar. Un poco como todo lo que hacíamos era tratar de entender el lugar en donde estábamos trabajando, ¿no? Porque la Patagonia es muy extrema, y bueno, algo que aprendí en esa experiencia, en esos años largos, fue sobre el paisaje. Estudié bastante esa temática de un tiempo y bueno, y lo importante del contexto y los recursos, ¿no? Los recursos en un lugar en donde, por ejemplo, el agua potable de Puerto Madryn viene de un río que está a 80 kilómetros. Entonces ahí los recursos tienen otra simbología, ¿no? Y bueno, y en ese estudio hacíamos un montón de cuestiones vinculadas al territorio de la estepa, que es el territorio que circunda la ciudad, y cómo apropiarnos de eso, y había un montón de trabajos también como sobre el cuerpo, porque trabajábamos con artistas y nos presentábamos en exposiciones y en cosas que no ganábamos, pero hacíamos un montón de cosas. Fue una época súper rica. También trabajamos en lo clásico, digamos, de la arquitectura, proyecto, dirección. Trabajé muchísimo en documentación de proyectos porque en esta época la provincia de Chubut no tenía, en las secretarías de planeamiento no había cuadros técnicos, entonces sacaban afuera muchísimo de los proyectos. Una época que se hizo muchísima escuela, jardín, hospital, en un montón de pueblos, en Gaiman, en Dolabón. Bueno, conocí todo lo que es el Valle del Río Chubut, que es un lugar increíble.
Bueno, y ahora hace 10 años que estoy viviendo en Mar del Plata, y con unos amigos y amigas, hace 5 años formamos la organización MAR, bueno, que es una organización que, como dijo Carla, trabajamos en temas de sustentabilidad, pero básicamente los ejes son todos estos. Trabajamos en democratizar la ciudad, o sea, los trabajos que llevamos adelante. Hay un eje fuerte también en planificación urbana y derecho a la vivienda adecuada. Los bienes comunes y contrataciones públicas es algo que nos interesa muchísimo. Es una organización que somos 10 personas más o menos, hay profesiones, no profesiones. Sí hay algo que nos une a todos, es que todos vivimos en el sur de Mar del Plata, pero los trabajos no es que se inscriben ahí, sino que, bueno, nos juntó el sur, digamos. Bueno, es un ámbito súper rico justamente por eso, ¿no? Por lo multidisciplinar, pero no necesariamente desde lo disciplinar, ¿no? Desde la experiencia que tiene cualquier vecino o vecina que vive un territorio determinado. Bueno, y en realidad este gráfico es la síntesis de todo esto, ¿no? Porque todo comienza así, esos son como todos los temas que trabajamos dentro de la organización, que se van desglosando en un montón de acciones, de pedido de acceso a la información, y bueno, y este es el esquema, digamos, para mostrar. Solo traigo esta imagen de lo que hacemos en MAR, porque no era la idea central de la charla, pero me interesa porque primero porque esto une como dos tipos de informaciones, ¿no? Por un lado, una información que viene desde la organización, que tiene que ver con un pedido de acceso a la información que hicimos en la municipalidad sobre barrios cerrados en el año 19, en 2019. O sea, el pedido era saber qué grado de regularización tenían los barrios cerrados, ¿no? Y junta otra información, que es la que más quizás estoy como produciendo desde mi ámbito laboral, que tiene que ver con todo lo que está en celeste, que son todos los barrios RENAVAP de este polígono imaginario del periurbano sur de la ciudad de Mar del Plata, ¿no? En donde, bueno, en esta zona, en este sector, son aproximadamente 500 hectáreas de emprendimientos cerrados, porque dentro de esas 500 hectáreas hay barrios, pero también hay golf, que también son como emprendimientos cerrados y privados, y hay 450 hectáreas de barrios en el registro de barrios populares, ¿no? Y entonces, bueno, había como una intención de empezar a registrar todos aquellos conflictos que se generaban en los límites de esas dos configuraciones territoriales, ¿no? Entonces ahí el barrio que aparece como uno, que es el barrio Nuevo Golf, que es un barrio donde trabajó Pisu, por supuesto donde está más relevado porque es el conocimiento territorial, pero bueno, como también yo vivo en el sur y desde Mar tenemos como bastante barrido el área, bueno, empezaban a aparecer los conflictos que tienen que ver sobre todo con temas de anegamiento, porque gran parte de estos barrios cerrados están sobre cursos de lo que son los brazos del arroyo Corrientes, y bueno, eso genera un montón de conflictividad. Y no leí ninguna... no puse el cronómetro tampoco. Bueno, y lo que me interesaba acá era el título, ¿no? Que es que las desigualdades urbanas acumulan recursos urbanos en detrimento de otros, ¿no? Es decir, ver que estos dos colores contrapuestos, bueno, en realidad hay un sector, hay un tipo de configuración de acumulación de recursos que hace que otro sector no lo tenga. O sea, la mirada no es una mirada desde lo vulnerado, desde la pobreza, sino una mirada desde cómo se reparten los recursos. Y esta era otra cosa que me interesaba, otras desigualdades que tienen que ver quizás no tanto con la ciudad ni con el territorio, sino más como con lo corporal, con lo profesional, que es un trabajo que hizo la colectiva de arquitectas,
que lo que hace es evaluar cómo está compuesta la matrícula en varones y mujeres, en hombres y mujeres, un 62% de hombres y un 38% de mujeres, y el gráfico que más nos gustaba, que era el del medio, ¿no? Por lo terrible, que es que, bueno, que cuando empezamos a trabajar, alrededor de los 30, somos muchas más mujeres que hombres, y llegamos a los 30-40 en una paridad. Pero ¿qué pasa después? Cuando aumenta la edad, las mujeres es como que va mermando la cantidad de actividad profesional y va subiendo la de los hombres, ¿no? Esto también habla como de una desigualdad de acceso al trabajo, fundamentalmente. Y bueno, y también estaba ahí marcado como la representación en las mesas directivas. Bueno, todo esto, tanto como la visión de ciudad como la visión desde la profesión, me lleva a participar, digamos, cada vez más de esta gestión. Y bueno, y cuando se conforma el IAT, que es el Instituto de Hábitat y Territorio, bueno, soy parte de ese armado, de toda esa estructura desde el comienzo de la gestión. Y bueno, ahí marcaba la no paridad masculina que tenemos adentro del IAT, porque somos más mujeres que hombres, así que podrían estar pidiendo la paridad. Bueno, y como todo esto termina como constituyendo, o va construyendo una mirada que claramente va cambiando, o sea, no tengo nada cerrado, digamos. Bueno, y hecha esta introducción, bueno, hace 2 años, unos días antes de que se desate la pandemia, empiezo a trabajar en el OPISU, que es el Organismo Provincial de Integración Social Urbana, que depende de la provincia de Buenos Aires. Bueno, decir que acá estoy con 2 compañeros míos del OPISU, que son Leo Morea y Cristian Bulso, que también son territoriales urbanos del organismo. Y bueno, el organismo tiene básicamente, según lo entiendo yo, ¿no? Esto es, yo voy a hablar como una arquitecta que trabaja dentro de un organismo sin haber trabajado nunca dentro de las estructuras estatales, ¿no? Que es, o sea, yo en todo este devenir siempre trabajé de forma independiente con la profesión. Bueno, les decía que el OPISU tiene como 3 grandes patas, por así decirlo. Tiene un área muy fuerte vinculada a lo productivo, un área vinculada a lo social y un área vinculada a lo urbano. Básicamente se trabaja, como dice en el subtítulo, para promover la integración social, urbana y productiva de villas y asentamientos de barrios populares en la provincia de Buenos Aires. Bueno, no me acuerdo la fecha, pero hace relativamente poco tiempo, el OPISU está dentro de entender en dónde trabaja uno, ¿no? Porque a mí me costó un montón. Estamos adentro de una estructura que es adentro de un ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, que tiene estas dependencias, en donde está el OPISU y también está el Instituto de la Vivienda, que también tiene una delegación en Mar del Plata. Este es el OPISU, que tiene estas direcciones que son provinciales. Y ahí hay una dirección que se llama Dirección Provincial de Evaluación de Políticas Urbanas y Control de Gestión, que es de donde depende la coordinación de Mar del Plata. Esa Dirección Provincial de Evaluación de Políticas Urbanas tiene 3 direcciones, una de las cuales es esa que está en rojo, que es la Dirección de Abordaje Territorial, que es de la que dependemos directamente. Y ahí se desprenden las coordinaciones de todos los barrios donde opera OPISU. Uno de los enclaves donde trabaja es Mar del Plata, el coordinador es Pablo Puche, y ahí venimos todos los territoriales. Después de todo ese árbol genealógico vienen los territoriales,
que somos 7 personas, más el coordinador. Y los territoriales también se dividen como en estas áreas temáticas, ¿no? Está el responsable territorial productivo, que es Juan Gastiazoro, la social, territoriales que están más vinculados a la parte administrativo-legal, como Mailén y Karina, y los territoriales urbanos, que somos nosotros 3. Bueno, y de nuevo, ver en esa estructura donde una trabaja, cómo es la composición de géneros, cómo estamos representadas las mujeres. El organismo tiene toda una perspectiva de género, tanto en la composición de sus integrantes, como, no sé, en las cooperativas. Bueno, hay toda una línea, ¿no? Bueno, y uno lo podía ver así, o lo podía ver así también, ese árbol genealógico. La fotito de abajo es la foto del equipo territorial, y en la otra, bueno, están como todo un montón de otra red que está vinculada a nosotros en el trabajo diario, ¿no? Que tienen que ver con los promotores y promotoras sociales, ambientales, que tiene UPISU en los barrios. Bueno, este es el contexto laboral. Y después hay otro contexto que es como un contexto más territorial, que, bueno, muy rápidamente, que es esto es General Pueyrredón, y estos son los 71 barrios populares en donde viven 13.000 familias en General Pueyrredón, ¿no? Y bueno, estaban esos porcentajes de hogares sin cloaca, 84%, 77% con tendidos precarios de agua, y un 75% con tenencia precaria, solo para hablar de esos 3 ítems, ¿no? Y estos 3 que son los 3 barrios en donde trabajamos, que acá hago una aclaración, en donde tenemos más anclaje territorial es en Autódromo y Nuevo Golf, que son los 2 barrios donde tenemos oficina. En Villa Evita hay un grupo de promoción ambiental, a fin de año va a haber un grupo de promotoras sociales, pero donde tenemos más el asiento territorial es en Autódromo y Nuevo Golf. Barrios con una consolidación mediana, ambos con una trama productiva laboral sumamente degradada, sin espacios públicos de calidad, con tendidos ineficientes de red, o sin tendidos de red. En el caso de Nuevo Golf no tiene cloaca, ahora la provincia está haciendo la mitad de la cloaca. Bueno, y me gustaba mucho esta foto de Autódromo, que es este barrio que es este barrio que está acá, ¿no? Como el fin de toda la trama. Esta es la parte industrial. Y este es el territorio de Nuevo Golf, ¿no? Que lo mostraba también porque al final voy a terminar contando una pequeña intervención acá, que si se acuerdan la lámina primera de mar, en donde yo exponía los conflictos con los límites. Bueno, este es un límite muy fuerte que existe entre el Golf y el barrio Nuevo Golf, que está materializado con un paredón, que trae muchos conflictos. Bueno, ¿y cómo podemos abordar todo este territorio desde un enfoque de género, ¿no? Bueno, al principio de la gestión tuvimos bastantes capacitaciones porque nosotros empezamos a trabajar en pandemia, es algo que no mencioné, que no incorporé en la presentación, pero la verdad que fue como muy raro empezar a trabajar en un barrio a la distancia, ¿no? Fue una cosa como rarísima, que bueno, rápidamente pudimos ir a territorio, pero bueno, en ese primer momento se aprovechó para hacer un montón de capacitaciones, y una de ellas era, bueno, inscribir todo el tema de el hábitat popular desde el género, ¿no? Y bueno, y acá un pantallazo general, hay como 4 hileras de fotografías. La primera es un poco como el estado de situación. La segunda me gusta pensar que es como las acciones colectivas en pos de empezar a pensar las propuestas y los proyectos.
en general no, los proyectos de Opisu tienen inscriptos en sí la conformación de mesas de gestión, mesas de articulación, bueno, y es desde ahí donde se generan los proyectos. En pandemia eso no se pudo hacer, así que ahí hay una primera como gran diferenciación que tampoco lo voy a traer ahora, pero uno se da cuenta en los proyectos que tenemos cuáles fueron hechos en pandemia y cuáles no, digamos, parece que los proyectos que salen ahora están saliendo, bueno, son proyectos que salen directamente del barrio, ¿no? Y eso se nota cuando hay un proyecto que sale de una oficina y un proyecto que sale desde la necesidad y el pedido y el empuje de, por ejemplo, las organizaciones deportivas que están funcionando en un barrio. Bueno, y la tercera hilera son todas las capacidades laborales que se ponen en juego cuando se van materializando estos proyectos. Bueno, está María también acá, que es representante técnica de una cooperativa que hace un trabajo también. Bueno, Eva también. Está bueno también ir visibilizando todos los roles, ¿no? Porque si no parece como que hay un único rol. Y en realidad hay un montón de roles desde la profesión también que colaboran a que esto se materialice, ¿no? Son representantes técnicas de cooperativas o de empresas que también licitan obras en estos ámbitos. Bueno, y la tercera era en esto, ¿no? Bueno, las cooperativas que tienen que hacer capacitaciones incluso mientras realizan las labores, los trabajos. Y la cuarta eran algunas fotos de algunas obras que se están haciendo, ¿no? Estas son las tapas de la obra de Cloaca de Autódromo, el cartel de la plaza, mejoras eléctricas en locales comerciales, un comienzo de veredas, cestos comunitarios para la basura, un galpón para residuos. Bueno, y esto que a mí me parece una de las cosas como más potentes que tiene el Opisu, como el diagrama que tiene de trabajo, que son los grupos de promoción, ¿no? Los grupos de promoción son trabajadores del barrio, que en general son parte de cooperativas y que mediante un convenio realizan tareas en el propio barrio, ¿no? Tareas que tienen que ver en este caso con la recolección de la bolsa verde. En los barrios en general no hay distinción de recolección de basura, bueno, y es desde potenciar esta actividad que, bueno, en 2 años, o sea, primero empezaron con una tarea de mapeo de basurales, de visualizar cuál era el estado de cuestión de la basura en ambos barrios, tanto en Autódromo como en Nuevo Golf, es bastante grave o lo era bastante grave. Y la verdad que ha habido una mejora tremenda y a medida que eso se ha ido solucionando, el trabajo que realizan va escalando, ¿no? O sea, se van organizando, entonces después empezaron, bueno, ya no hacen más limpieza de basurales porque ya no hay basurales, entonces empiezan a promover la bolsa verde, esto es que el vecino pasar martes, jueves a buscar la basura, ellos tienen un lugar precario de acopio y ese residuo después se vende. O sea que el trabajo sigue escalando y se sigue perfeccionando y hacen capacitaciones. Bueno, la verdad que para mí esto es una de las cosas, para mí como arquitecta, que no estaba en contacto con estas dinámicas, uno ve realmente cómo se modifican todas las dinámicas barriales, ¿no? Bueno, esta es otra línea de obra que tiene que ver con el comercio seguro, se llama. Acá el compañero Cristian lo lleva muy bien adelante. Que bueno, que tienen que ver con mejoras eléctricas en locales comerciales, porque también apunta al fortalecimiento del trabajo. Los locales comerciales son sumamente precarios, entonces tienen muchos problemas con las heladeras, con el funcionamiento, con la electricidad. Bueno, y esto apunta a eso. Después hay otra línea muy fuerte vinculada a los espacios públicos, en Autódromo especialmente vinculada a una venta ilegal de tierras, entonces consolidar los espacios públicos tiene un montón de beneficios.
de acá, esto de acá es la manzana del fondo, que es una manzana deportiva, que ya arrancó la obra, que tiene que ver de nuevo, la demanda de la pista de patín viene de lo que contaba al principio, de organizaciones que están vinculadas a los deportes de niñeces en el barrio, y bueno, y en esas mesas participativas se van recogiendo esas propuestas y se van elaborando. La canchita de fútbol era una canchita existente que se va a hacer una mejora, y esto de aquí es la plaza adelante. Esto va a salir por licitación, y esta va a ser una obra que se va a hacer en etapas, que siempre es más dificultoso, pero se hace. Bueno, y esta es otra obra también en Autódromo, se llama la segunda etapa de cloaca, porque el barrio, la primera mitad ya tiene la obra de cloaca. Esto se articuló muy bien acá con OCE, que ya tenía el proyecto de toda esta parte, entonces el OPISU, en articulación con la SISU, que también financia, se agrega toda esta otra parte del barrio que es sumamente precaria, es la parte más nueva de Autódromo. Y ¿cómo estoy de tiempo? No sabemos. Voy bien. Bueno. Bien. Ya estoy terminando igual. Bueno, menciono algunas cosas nada más porque no vamos a contar todo, ¿no? Bueno, y esto es Nuevo Golf, que de Nuevo Golf traigo un proyecto que tiene una dinámica completamente distinta a esta, ¿no? A la dinámica de hacer un proyecto y licitarlo, sino que es un proyecto que va muy en etapas, pero que eso es muy lindo también porque tiene otra apropiación también. Estos son los espacios verdes o destinados a uso público en el barrio o que consideramos que podrían ser espacios públicos. El uno es la plaza consolidada del barrio, el 2 es donde el puntito rojo es donde tenemos la oficina. Acá también hay todo un proyecto con la municipalidad también, porque el barrio Nuevo Golf no tiene ni jardín, ni salita de salud, ni ningún establecimiento institucional. Entonces esa manzana se va a reservar para instituciones. Bueno, y lo que quiero contar es esto, ¿no? Es esta tirita de acá, que es la que mencionaba antes, que es todo el predio que bordea el paredón, que es el límite con el golf. Y ahí se arma un predio de aproximadamente 800 metros de largo, 800.000 metros, y tiene un ancho variable entre 10 y 20 metros. ¿Qué es esto que se ve acá, no? Bueno, un predio claro, este es el paredón con el golf, y bueno, un predio que se usaba como acumulación de basura, de mucho escombro, en algunos sectores, ¿no? de todos esos 800 metros. Y bueno, y veíamos que por esta zona había algunos vecinas que tenían algunas intenciones de utilizar ese predio como lugar público, ponían alguna planta, alguna mejora, corte de pasto. Bueno, se armaron mesas de nuevo, mesas participativas, proponiendo desde el organismo hacernos cargo de una limpieza general de todo el predio, ir generando en etapas un proyecto de mejora de todo ese predio, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay fotos primero de la limpieza que se hizo en enero, después de unos meses se consiguieron unos árboles, el organismo puso el organismo puso los árboles, los juegos, los cestos, se hizo todo un evento, una apuesta, incorporando a los y las frentistas de todo este predio, y la verdad que está funcionando muy bien porque la gente cuida mucho el sector, se utiliza muchísimo, y bueno, ya estamos continuando con la plantación de árboles. La forestación es otro tema en estos barrios, que es algo que nunca está como muy considerado, y sobre todo en verano hace mucha falta sombra. También decir que todo nosotros le decimos el corredor Elisa, no tiene iluminación.
Y bueno, y también la noche, la falta de luz, la inseguridad, ¿no? Es muy distinto en cualquier lugar, pero en los barrios populares es muy distinto para las mujeres que para los hombres. Elisa, la calle es Elisa Alvear de Bosch, que es una historia, ¿qué la voy a contar? Bueno, mis compañeros de trabajo me odian, obvio. No, Elisa Alvear de Bosch es interesante porque dijimos, bueno, Elisa Alvear de Bosch, primero que era Elisa Alvear, de Bosch no va, pero Elisa Alvear tenían un palacete en Buenos Aires, que es la actual embajada de Estados Unidos. Don Bosch construyó esa mansión. Bueno, es muy interesante conocer la historia de los nombres que llegan al barrio, ¿no? Y a hacer calle. Una dama vinculada a la beneficencia de Mar del Plata. Bueno, lo que estaba diciendo que me parece interesante es que todas estas cuestiones vinculadas a la inseguridad, ¿no? Porque las vecinas lo que nos transmitían es que todos estos desmoronamientos que tenía el paredón y todos estos huecos, lo que generaban eran lugares factibles de ser usado como escondite. Entonces cuando llegas de noche, en la oscuridad, con el barro, bueno, puede haber alguien ahí acechando, esperando, se oculta atrás del paredón. Entonces, bueno, venían con todo ese tema encima. Eso se ramificó en un montón de acciones, los vecinos hicieron toda una junta de firmas, pero bueno, desde el OPISU lo que propusimos es hacer un relevamiento del estado de cuestión de todo ese paredón. Hubo reuniones con la gente del golf que se comprometió a recomponerlo, y bueno, y después de la limpieza y de las intervenciones, la verdad que se está manteniendo. Pero bueno, saber eso, que la inseguridad y la oscuridad obviamente repercute distintos en las mujeres, porque sabemos de todas las estrategias que hay que hacer para llegar de noche a casa, ¿no? Mínimamente avisar a una amiga, mandar un mensaje, bueno. Bueno, creo que termina. Bueno, me toca a mí esta parte, agradezco a Carla la invitación. Mi nombre es Leonardo Jauri, yo soy arquitecto, ejerzo la profesión de manera particular acá con mi socio, pero aparte yo trabajo en el municipio de General Pueyrredón hace 13 años más o menos, y bueno, si bien ahora estoy en una oficina de proyecto, casi la mitad de ese tiempo yo trabajé un poco en territorio, que ya he hablado con Paul y demás, así que fue un poco como, agradezco la invitación, porque fue un poco como volver a inclusive algunos lugares donde durante 6-7 años yo trabajé. Bueno, a mí me toca presentar a Camila Godoy, que es arquitecta egresada de la FADU. Ella fue docente del taller de Jakubowicz. Y bueno, junto con dos socios integra el estudio MAR, que bueno, sí, son dos MAR, pero este tiene más LED, más A, como alguna vez tuvimos con Leo, nosotros teníamos 3A en otro nombre anterior. Pero bueno, la actividad de Camila un poco la seguimos al comienzo, entusiastas ahí de las obras que iban subiendo. Inclusive hoy veo, me venía acordando a ver si es 14 Julio Guido, que hay una casita que tiene como un arquito de hormigón con un entretejidito y unas plantitas, que siempre, que siempre paso y la veo ahí y me acuerdo. Pero bueno, voy a utilizar el machete porque en realidad, como entusiasta de este tema, más allá de esa actividad profesional de Camila, y aparte de ser integrante del colectivo de arquitectas, voy a leer el nombre porque estos títulos de los organismos públicos son largos, pero creo que el trabajo termina siendo mucho más sencillo. Pero bueno,
Claro, nos va a compartir la experiencia como coordinadora técnica de jefatura de gabinete dentro de la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. ¿Lo dije bien? Bueno. Así que bueno, bienvenida Cami y bueno. Las estructuras, así como se veía en la... sí, yo le tengo un poco de... Me da como un poquito de cosa cuando viene, pero bueno. Así que bueno, bienvenida. Gracias. Hola. Va, igual capaz que así se escucha, no me gusta. No me siento cómoda. Ah, bueno. Sí, para que me acerco yo. Hola. Ahí va. Ahí, si me pongo así. No, esto de las estructuras, decía, de trabajar en el Estado, ¿no? Que es como un árbol de cosas y cuando te tenés que pensar de qué trabajás es como el hijito del hijito del hijito y ahí quedas. Bueno, vamos a arrancar. Estaba pensando hoy, hay tantas cosas que contar, pero me quedé con algo el otro día en una de las charlas, de estos ciclos de charlas que están organizando, que están buenísimos, y algunos, como estoy viviendo en La Plata, los sigo o grabados o online, digamos. El otro día se transmitió una charla de un arquitecto que, bueno, entre otras cosas bastante interesantes, contaba que, como a modo de anécdota, que le había tocado trabajar en un barrio muy alejado, digamos, de la estructura urbana, en un barrio popular o en un barrio, digamos, como no me acuerdo qué palabra usó, pero como carenciado, digamos, y que su cliente le había dicho que pensaba, ¿se escucha? Sí. Que pensaba que los arquitectos no llegábamos hasta esos lugares de la ciudad, ¿no? Hasta allá, hasta esos puntos más alejados. Y bueno, eso fue una anécdota particular de él. Es cierto que hace ya muchos siglos de la historia arrastramos ese estigma, digamos, bien, o ese prontuario bien fundado de que a veces somos caros y en realidad, bueno, ya hace rato que eso ya no es así, digamos, pero mucha gente todavía piensa que es muy caro contratar a un arquitecto. ¿Para qué lo voy a hacer? Lo puedo hacer yo, llamo a mi maestro mayor de obra, mi cuñado construye, etcétera. Así que, si bien en parte era cierto, me dejó pensando en que en realidad no es tan así, digamos, ¿no? O sea, no es que los arquitectos no llegamos a esos puntos alejados, sino que tal vez no llegamos tanto desde nuestra labor, digamos, liberal, con la cual salimos formados de la universidad, ¿no es cierto? Desde el trabajo que hacemos como estudios privados, con los socios, las casas, todo aquello que ven en las revistas y que después quieren hacer y no pueden. Entonces pensaba eso, bueno, eso tal vez no llega, pero en realidad hay mucho de nuestro trabajo que sí llega, pero llega a una... ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Mucho más invisible, precisamente porque es desde el Estado, ¿no? O sea, tenemos somos muchos los arquitectos que estamos trabajando de alguna u otra manera, bueno, un poco en el tema que nos convoca era ese, ¿no? En el Estado, solo que trabajamos en equipo, trabajamos dentro de otras estructuras, y esos son trabajos que no llevan firma ni llevan... no es esa arquitectura de autor, ¿no? Hacemos otro tipo de cosas, pero sí que hacemos y sí que estamos en esos lugares. O sea, el Estado a veces está ausente, pero trata y bueno, si tenemos una perspectiva optimista, tratamos de hacer lo mejor que podemos desde los lugares que nos tocan para poder estar lo más presentes posibles. Eso en cuanto a lo que me dejó pensarlo y cómo enlazarlo con el ciclo de charlas, ¿no?
Me toca trabajar en la Subsecretaría de Hábitat de la provincia. Está dentro del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Se llama Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad. Entonces, me puse a pensar, bueno, ¿qué es el hábitat o cómo concebimos desde el equipo de trabajo y cómo se concibe desde la conducción, digamos, desde la subsecretaría que lleva adelante el arquitecto Rubén Pascolini, el hábitat en sí. Bueno, acá voy a leer un poquito lo que puse, capaz ya lo leyeron porque está hace media hora la diapositiva. Pero bueno, en definitiva tenemos, digo, no sé si tal vez para muchos está muy claro y para otros no es tan claro qué es el hábitat o qué hace la Subsecretaría de Hábitat, qué competencias tiene. Muchos piensan que construimos, nosotros no construimos, por ejemplo, alguna que otra cosa, pero tenemos las manos muy atadas en ese sentido. Entonces me pareció que valía la pena aclarar, aunque sea desde el principio ideológicamente, ¿no?, de qué se trata. El hábitat es mucho más que justamente el medio construido. Contempla una diversidad de dimensiones, en ese sentido es como nuestra carrera, ¿no? Lo conforman una diversidad de aspectos, no es solamente lo material, la vivienda, la infraestructura, que también, pero es mucho más trascendente. Son aquellas relaciones sociales humanas que se producen dentro de ese contexto, en esos espacios, lo que queda ahí, la memoria, las identidades que se van conformando, que van surgiendo, aquellas que ya estaban, las historias, las relaciones de poder también de esa comunidad, de esos lugares. Entonces, cuando decimos hábitat, en este caso, pensamos que hay que hacerse cargo de todo esto desde una política que aborde todo eso que el hábitat es. Por lo tanto, la respuesta también va a venir de la mano de la multidisciplinariedad. En ese sentido, bueno, ahí también hay una aclaración respecto de la comunidad, que es la que genera y va conformando ese hábitat, que es justamente el centro bueno, en este caso voy a contar un par de problemáticas del problema, digamos, y creemos en la relación entre Estado y comunidad, justamente para trabajar conjuntamente y poder solucionar los temas que son realmente graves de hábitat que tenemos en la provincia. Esta es la estructura de la subsecretaría. Ahí hicimos algo parecido sin hablarlo. La subse es bastante grande, depende, como ya dije, del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Pero acá lo que me interesaba marcar más que nada son aquellos puntitos amarillos que están por ahí sueltitos. Este es Axel, este es el Cuervo Alarroque, este es el arquitecto Rubén Pascolini. Por acá andamos. Uy, qué pena. No sé, bueno, vamos a hacer esto. Lo que está en amarillito. Sí, o sea, lo que decía es la estructura es la provincia, digamos, el ministerio, la subsecretaría. Del ministerio obviamente salen muchas más subsecretarías y secretarías y algunos organismos. Nosotros somos un organismo bastante grande, digamos, muy numeroso, si no es el más numeroso del ministerio, y tenemos un edificio aparte, bueno, y allá arriba, en donde está, digamos, marcado el gabinete, ahí es donde me toca ejercer la profesión, digamos. Soy parte de un equipo, creo que eso traté de marcarlo, digamos, de marcarlos un poquito los equipos que están armados dentro de la estructura, pero bueno, también quería contar ahí en amarillo, todo lo que está resaltadito en amarillo, son todos arquitectos, o sea,
Hay un número importante y creo que me falta marcar algunos porque también es bastante dinámica la estructura. Pero bueno, en definitiva tenía que ver con esto que decía antes bueno, somos parte de una máquina, ¿no?, que anda y a algunos sí, pero a algunas y a algunos no nos interesa sobresalir, sino justamente, ¿no?, trabajar en equipo. Respecto de la paridad, anda bastante bien. La SUBCE, si no es mitad y mitad de directoras y directores, es casi la mitad. Y también lo mismo respecto de arquitectos y arquitectas. Es muy numeroso, los demás son o son agrimensores, o son técnicos, o son ingenieros en alguna cuestión de infraestructura, pero realmente es una subsecretaría con mucho conocimiento, con muchos profesionales. Hay un montón de abogados y de escribanos también. Bueno, voy a enumerar rápidamente qué hace la SUBCE, ¿no?, para ubicarnos un poquito y no piensen que construimos, porque a veces me preguntan, ¿y Procrear, tenés idea? No, yo no tengo la menor idea de Procrear, pregúntenle a Nación. La Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, bueno, tiene una concepción, voy a tratar de hacerla más corta porque si no vamos a la día de la noche, pero tiene una concepción bastante amplia, como dije antes, pero tiene que ver con, fundamentalmente, la gestión de la tierra, ¿no? O sea, cómo podemos hacer que la tierra se reparta y se genere y tengamos un territorio provincial, en este caso, más equitativo. Para eso tenemos varios tipos de políticas. Bueno, una es la regularización dominial, que son las direcciones, ¿no? Producción del hábitat, dirección de intervenciones complementarias. Ahí es donde salen algunos subsidios con los cuales podemos construir algunos proyectos concretos como ZUM, playones, algún que otro camino, cordón cuneta, etc. Promeva, después Dirección de Registros Oficiales, que de ahí sale... De ahí se gestiona todo lo que es, en el caso de Pau, ella trabaja con el RENAVAP, nosotros trabajamos directamente, digamos, se genera desde ahí esa información y se maneja desde ahí el registro provincial de villas y asentamientos precarios. Bueno, tenemos una flamante, recientemente formada Dirección de Alquileres, que empieza a tratar toda esta cuestión de la ley, una dirección de conflictos habitacionales, y bueno, y después tenemos todo el resto de las cosas que le llamamos a veces proyectos especiales, pero bueno, hay muchas cosas más que hace la SUBCE que tal vez no están enmarcadas acá. Pero bueno, nos vamos a centrar un poco en esta cuestión que son los conflictos habitacionales, que es justamente, bueno, el que es la cuestión de la SUBCE, y es en definitiva en donde confluyen todas las direcciones, ¿no? O sea, todo el equipo, todos los equipos terminamos abordando o participando en alguna etapa del desarrollo de ese conflicto, tal o cual conflicto. ¿Qué quiero decir con conflicto? Lo voy a leer para ser más rápido. Estas también son ideas, digamos, de la conducción de la Subsecretaría de Hábitat de la provincia, que tomé prestadas, las cito. La idea de conflicto no como una disfunción, una anomalía del sistema, sino como una expresión de ese sistema para observar frente a una ocupación. Voy a hablar de dos ocupaciones, las voy a barrer un poquito, para ejemplificar, digamos, y porque son las dos cosas más importantes que nos están ocupando hoy, pero bueno, para observar frente a una ocupación y determinar cómo intervenir, pensando que puede llegar a ser eso, un delito, o pensando que en realidad es el resultado de faltas históricas de políticas públicas y de una necesidad que no está resuelta, y es una demanda y que hay que resolverla, y el Estado tiene que resolverla y se tiene que hacer cargo de resolverla. Se trata de una concepción respecto al territorio
entendido como no como planos, volúmenes, líneas, sino como un sistema de relaciones de poder en conflicto, contradictorias muchas veces. Entonces, las políticas que llevamos adelante desde la subsecretaría tienen justamente que ver con esa complejidad. Actualmente tenemos alrededor de 45 conflictos habitacionales identificados como concretamente, digamos, en la provincia. Pero bueno, hay 3, en realidad son 5, pero bueno, acá enumeré los 3 más grandes o más importantes o con mayor demanda, digamos, que son la toma de los hornos, el predio de ex planeadores en La Plata. Esa es la toma más grande de la provincia de Buenos Aires. Es la toma más grande de tierras del país. Tenemos, que fue noticia hace varios meses, la toma de, ya no toma, de Guernica en Presidente Perón, y la toma de Abasto. Esas son las que nos demandan hoy en día. Vamos a arrancar, les voy a contar la primera y la segunda un poquito, y ahí, bueno, les voy a, digamos, ejemplificar un poquito cómo trabajamos. Reconocimiento del conflicto como reparación histórica, bueno, esto ya lo dije. Tenemos en cuenta el suelo del Estado al servicio de los sectores populares, la intervención directa del Estado en la generación de suelo urbano. O sea, esto es cómo nos paramos, ¿no?, frente a estas tomas. La integración sociourbana, el mejoramiento de los barrios del entorno, algo que es importante y también surgió de manera, digamos, espontánea, rápida, el trabajo interministerial, tanto en Los Hornos como en Guernica. Todo esto que ven acá es todo una serie de ítems que barren el proceso del conflicto de Los Hornos y el proceso de trabajo, en realidad, que hicimos respecto del abordaje de ese conflicto. Los voy a enumerar rápidamente. Bueno, la toma de Los Hornos tuvo la particularidad de que se trata de tierras del Estado, o sea, en realidad eran tierras del Ejército que pasaron a la AVE, sería la Administración de Bienes del Estado, que le otorga la cesión a la provincia, en este caso, por suerte. Digo por suerte, porque la provincia, al poder tener la potestad, digamos, de decidir sobre esas tierras, cuando la toma se empieza a producir, que eso es bastante rápidamente, y se intensifica, obviamente, entre el 2015 y el 2019, pero sobre todo con la pandemia, muy notoriamente, y empieza a hacer noticia y demás. En ese momento, la decisión que lleva adelante la provincia es hacer un proyecto urbanístico, ¿no? Esto que decía antes, o sea, hacerse cargo del problema y ver cómo se puede, digamos, solucionar, si es que se puede, hacer un proyecto urbanístico, solucionar la integración sociourbana y darle una respuesta a la demanda de tierra y de vivienda, de hábitat, que tienen esas personas que están en ese lugar. El recorrido es ese, son varios puntos, hacemos diagnósticos, censos y georreferenciaciones, actas, acuerdos, compromisos, son todas herramientas, ¿no?, que vamos usando, los equipos. Usamos programa lote con servicios, estudios de suelo, reglamentos planeantimétricos, limitación y mejoramientos de manzana, prefactibilidades, bueno, toda una serie de, ahora lo vamos a ir viendo, de dispositivos y herramientas que vamos poniendo en juego para poder ir solucionando los problemas a lo largo de todo el conflicto, ¿no? Desde que arranca la demanda y arranca,
digamos, lo más feo del problema, que a veces se generan como discusiones y hay que estar enfrente de la comunidad cuando se acercan y te reclaman cosas. Se generan conflictos, discusiones, y este era un campo peliagudo porque había también muchos intereses oscuros que querían que la toma siguiera, básicamente. Entonces, por un lado nosotros intentábamos alimentar la solución y por otro lado se fogoneaba el conflicto. A partir justamente de la decisión de realizar un proyecto urbanístico, entonces ahí empezamos con todos los trabajos que solemos, que se tienen que hacer, ¿no?, para abordarlo. Más rápido. Se empieza a estudiar la posibilidad del proyecto urbanístico, la pertinencia o la factibilidad, si se quiere. El predio tiene 160 hectáreas, es enorme, está dividido en 3 sectores. Bueno, acá lo que vemos en realidad es la relación, bueno, ahí ese puntito verde son las hectáreas, todo eso es la mancha de La Plata, que ya prácticamente la trama ya se desdibuja, la trama cuadrada, las diagonales. Digamos, La Plata es mucho más grande que el sellito que tenemos en la memoria muchos, y ahí se ve. Y lo que vimos fue justamente que este espacio vacante, que además estaba siendo tomado, o sea, ya no estaba siendo vacante, sino que estaba siendo ocupado justamente, era estratégico, digamos, de algún punto, porque, bueno, tiene que ver con una posibilidad de relleno urbano, digamos. Además, estudiamos también la posibilidad de la articulación y de la continuidad de ciertas vías, también de la relación entre lo urbano y lo rural. Hay un cordón frutihortícola, que es eso naranja, ese borde naranja que está por ahí. Entonces, en función también de estudiar esa pertinencia, digamos, de un proyecto urbanístico, empezamos a pensar cómo podía ser, dar respuesta a los bordes, la integración sociourbana y lo que mencionamos antes. También, una de las cosas más importantes en La Plata, por supuesto, todos recordarán el problema de la inundación, que fue terrible. Entonces, a partir de ahí la municipalidad, bueno, y se desarrollaron muchos estudios hídricos. Entonces, una de las principales cosas que teníamos que tener en cuenta es eso. Bueno, justamente acá hay 2 cauces, uno sí es, no me acuerdo, hay una divisoria de aguas, que es esa línea blanca que pasa por el medio del predio, justamente que derivan 2 cauces, que sí, son el cauce del arroyo Maldonado y del Regimiento. Entonces eso nos genera 2 áreas inundables, digamos, o bajas a tener en cuenta en el plan de urbanización. También otro factor, ahí aparece el registro provincial de villas y asentamientos precarios de la provincia. Acá aparecen los datos que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bueno, ¿desde dónde viene la gente de la toma? ¿Cómo se alimenta esta toma? ¿Es gente que viene de afuera? ¿La traen, como a veces dicen? A veces pasa que también están esas oscuridades, digamos, por decirlo de alguna manera, que sí hacen negocios con la tierra y sí traen gente para mantener sus espacios y ciertas ocupaciones, pero también hay mucha gente, y todo lo que ven ahí, todas esas manchitas, son todos barrios incluidos dentro del registro, o sea que también es demanda, ¿no? Demanda de tierra. Esto es lo mismo, pero un poquito más detallado. Ahí ya podemos empezar a ver la manchita de la propuesta urbanística con lo violeta, que también son los barrios inscritos en el registro.
antes de mostrarles el plan urbanístico, esto es uno de los primeros pasos que hicimos en el proceso para poder realizar el proceso de urbanización. Primero y fundamental, censos. Fueron 2 o 3 etapas de censos. No estoy diciendo bien, estoy contando un poco el trabajo de la subsecretaría, pero la verdad es que son trabajos en equipo y a una le toca trabajar en varios, desde donde lo llamen, digamos. Por ejemplo, en este caso, fue un día que hubo que salir corriendo a hacer esto, ¿no? O sea, el otro día había que ir a censar porque teníamos mucho apuro y mucha presión por resolver por empezar a resolver el problema. Entonces, las presiones vienen de diferentes lados. Entonces, digamos, conseguimos una foto aérea, que es esta. No me acuerdo si es la primera o la segunda, pero bueno, es una de las fotos de dron que tenemos, que es una herramienta también nueva para la subsecretaría con la cual empezamos a trabajar, que tiene una definición muy buena y que nos permite trabajar punto por punto para identificar cada uno de los hechos construidos que hay en ese territorio. Marcamos los límites que son de dominio provincial, y de ahí para adentro, todo lo que estaría adentro, le llamamos hecho, construido, sería lo que está tomado, ¿no? Puede ser desde una carpa hasta 2 maderas o hasta 4 palos, porque es un proceso y un día sacas una foto y a la semana sacas otra y está realmente avanzado, entonces va creciendo, ¿no? Entonces los marcamos y los numerábamos. Todo esto lo hicimos también para poder trabajar en el territorio, porque había que, no sé si ven ahí al costadito, que están como hechos como una cuadrícula y dice región 1, 2, 3, 4, bueno. Esos planos los dividíamos, los entregábamos, formábamos equipos, íbamos a los hornos y, bueno, veíamos bastante, esta foto es vieja, veíamos bastante más que esas casillas de ahí. Y entonces nos dividíamos y íbamos censando casa por casa, no quiero decir casa, pero para ellos es su casa, para muchos es su casa, esas casillas, ¿no? Y de esa manera nos dábamos cuenta también las problemáticas que había, ¿no? Empezábamos a relevar cuántas personas ocupaban esas casillas, cuántas mujeres, si había algún hombre, mayormente siempre había mujeres con hijes. En la mayoría de las casillas se quedaban ellas, o nos atendían ellas, a veces algún hombre, también dependía la hora. Íbamos y veníamos varias veces para poder completar el censo, lo hicimos con mucha velocidad. Y nos sirvió para todo un operativo también interministerial que se hizo, porque paralelamente a todo esto, a lo que nos estoy contando es que paralelamente a todo este proceso, el gobernador generó la unidad de tierra y vivienda, que era justamente para que se pueda trabajar en conjunto todos los distintos organismos y diferentes ministerios en conjunto dentro del territorio. Entonces íbamos, por ejemplo, también con gente en el censo íbamos con gente de Ministerio de la Mujer o niñez y adolescencia, y también se relevaban todos esos problemas. Aprovechábamos todo ese trabajo que había que hacer, no solo para relevar las condiciones en las que vivían, sino también para establecer las problemáticas y sobre todo también de dónde venían, quiénes eran aquellos que están tomando. Esto es para poder después legitimar, digamos, de alguna manera la posibilidad de darles un lote, ¿no? Y luego lo que va a ser una vivienda. Entonces, y también diferenciar, por así decirlo, la paja del trigo, ¿no? Porque también se van deshaciendo conflictos justamente complicados, hubo escenas de violencia, bueno, lamentablemente que fueron noticia, porque, bueno, justamente empieza a haber personas que venden los terrenos, que estafan a la gente, y todo eso sucede al mismo tiempo.
Este es el proyecto urbanístico, acá lo que se ve básicamente es el loteo y para resumir lo que voy a decir es que básicamente en relación a lo que mencioné antes y a los estudios que estábamos haciendo antes, en realidad es mucho más, hay mucho más que decir, pero bueno, para no hacerla larga, es que todo lo que tiene que ver con el loteo y con la mancha verde se adapta justamente a lo que decíamos antes, el enganche con la ciudad, la articulación sociourbana, para poder generar un crecimiento de la trama y no un gueto, no un barrio, entre comillas, cerrado, no algo que se pueda volver inaccesible a la larga, sino todo lo contrario. Entonces también se pensó, por la escala que tiene, que es muy grande, que se iba a constituir de diferentes barrios. Ahí se ven las placitas que están como en el medio de los lotes, que son como las etapas, ¿no? Entonces esas placitas van a empezar a marcar barrio 1, barrio 2, barrio 3, como lo vayan a llamar. Luego en el medio hay todo un gran parque a desarrollar, que es un parque que es para la ciudad. Yo no lo dije, pero hay una imagen que me parece interesante volver. Es esta de allá, eso que ven allá, esa mancha verde más oscura, es el bosque. ¿Alguien es de La Plata? ¿Alguien conoce el bosque? Eva. Bueno, el bosque es enorme y es una de las manchas verdes más importantes de la ciudad, obviamente. Sabemos que La Plata está conformada por diagonales y parques y plazas verdes. Sin embargo, fíjense que se ve el bosque. Ese es el predio de Los Hornos, para que se den cuenta de la dimensión, ¿no? de la magnitud que tiene. Es enorme. Nosotros proponemos, en aquella punta está el bosque, le vamos a dar una porción importante de verde a otra punta de la ciudad. De manera que esto siempre se trata de integrar. Después, bueno, abajo hay una serie de cuestiones que están en elaboración, en tratativas, una parte deportiva, que es esa forma irregular que ven allá abajo, y después todo esta parte de abajo a la izquierda se iba a otorgar a desarrollo agrario, para que sean tierras productivas. Eso tenía que ver, si se acuerdan, también con el cordón frutihortícola. Ahí hay también todo un tema y toda una posibilidad de desarrollo a futuro. Digo esto porque actualmente la subsecretaría también tiene una concepción de unidades de vivienda productivas. Es algo que se está llevando a cabo en Tapalqué, que es una experiencia que es muy interesante con el intendente de Tapalqué. Se están construyendo unas casas, unos módulos en madera para personas que mayormente, con la UTT, con la Unidad de Trabajadores de la Tierra, Unión. Y ellos también censaron a las familias. Cuento esto rápidamente porque es interesante y tiene que ver con eso. Y por ahora se está trabajando en 7 experiencias, son 7 módulos de madera. Cada uno, el municipio se dio tierras para poder hacer esta experiencia. Cada uno tiene una porción de tierra para producir. Suelen ser familias de inmigrantes, ¿no es cierto?, o venezolanas, o las que comúnmente en La Plata puedes ver trabajando en una verdulería o en algún comercio hacia aledaño. Entonces, bueno, esas familias ahora van a vivir y van a producir y después eso lo van a vender ahí mismo en Tapalqué, ¿no? Entonces, bueno, tiene un poco que ver con eso de ahí abajo. Bueno, acá aparece un poco la sectorización. Lo cuento rápidamente, pero bueno, se entiende. Bueno, esto ya está actualizado y va variando. O sea, no queda tan congelado el proyecto urbanístico, que también la toma va creciendo, ¿no es cierto?
y cada vez tiene que haber más lotes y menos parque. Pero ahí se ve bien el parque público provincial, que son 34 hectáreas, eso siempre intentamos mantenerlo como bastante a raya. Hoy está ocupado, sigue ocupado, pero bueno, seguimos haciendo los movimientos para que se pueda llevar a cabo ese parque. Abajo, como decía, Ministerio de Desarrollo Agrario, un poco también este desglose sirve para ver la estrategia, ¿no? Porque cuando le otorgamos tierras, digamos, cuando le cedemos el manejo, la posibilidad de trabajar esas tierras a un ministerio, por ejemplo, aparte de la municipalidad, a deporte. En ese sentido también ayuda mucho a la gestión del conflicto porque también nos ayuda como equipo a poder ir abordando y a tener más fuerza y más empuje también para que todos trabajemos en conjunto y podamos como traccionar para generar este proyecto, ¿no? Desarrollo Agrario tiene para el futuro polo agroecológico 25 hectáreas, 2 hectáreas de equipamiento deportivo y bueno, después diferentes tipos de escalas y densidades de viviendas. Acá lo que se ve es el plano de mensura y de loteo, que es un trabajo que hacen también trabajadores de la subsecretaría. De esta manera, y junto con el censo, podemos empezar a trabajar ya en lo más concreto, que es en el terreno, ¿no? Se empiezan a delimitar las calles, se empiezan a delimitar los terrenos, empieza a haber corrimientos, empiezan a haber empiezan a haber ordenamientos y la comunidad se conmueve. Empieza a haber resistencias, encuentros, desencuentros, idas, venidas, de todo tipo y color. Así que el trabajo con la comunidad es interministerial y es permanente para poder ir haciendo este proyecto urbanístico, para poder ir completándolo, para poder ir haciéndolo material. Esto es lo que hay hoy en día, más o menos casi el 90% del sector de viviendas y de lo que va a ser vivienda unifamiliar, que es todo eso que ven ahí arriba. Lo anaranjado son todos los terrenos que ya están medidos y asignados, digamos, según censo, y con las casillas y o sea, lo que serían las familias reubicadas. Tal vez había alguna casilla o alguna construcción. La mayoría, bueno, obviamente son de madera porque no pueden tener nada fijo, pero, digamos, no los dejaban ingresar al predio con otros materiales, pero capaz que quedaban por encima de alguna calle, entonces se empieza a trabajar, se empieza a convencer para poder ir corriendo. Algunos sectores son más fáciles que otros para trabajar, porque hay que ir negociando, explicando el plan, se hacen muchas mesas de trabajo. Así que digamos, bueno, ahí se ve como la gran mancha de lotes, ya la mayoría están reubicados. Ahí ven, bueno, obviamente que en el parque, esta es una foto aérea a diferencia de la anterior, en donde ya se ve la trama un poquito más despejada, ya las calles. Y si nos acercamos, realmente tiene muy buena calidad. Yo no me puedo acercar con este programa, pero nos permite ver casi casita por casita cómo va encajando en el lote, ¿no? O sea, le ponemos el CAD encima y realmente me quedé con eso, digo, a veces estos planos los suelo hacer yo, me los piden así como medio a las corridas. Y es muy interesante porque empezás a ver cómo encaja y si hay casos exitosos o si hay mucho todavía que abordar. Ves lamentablemente cómo va creciendo la toma en el parque y empezás a imaginar si eso en el futuro realmente podrá ser un parque. Pero bueno, insistimos con que sí, ¿no? También empezamos a ver las calles concretamente. Algo que no sé si dije,
pero al principio mostré, quiero volver atrás un cachito, perdón. ¿Mostré la imagen del IGN ya? No la mostré. Qué raro, bueno, no está en Guernica entonces. Ahí está. Estas son imágenes con vuelos de dron que por lo general tuvimos que hacer convenios o pedir, pero cuento esto porque actualmente la SUBSE está dotada de un dron propio, lo cual nos facilita mucho la tarea y tenemos nuestro, lo digo con mucho orgullo, nuestro propio operador de vuelo, no me acuerdo cómo se dice, pero bueno, ya está capacitado y ya tiene su carnet de piloto de dron. Y empezamos a tener nuestras propias imágenes satelitales aéreas y son realmente magníficas porque las podemos hacer con mucha velocidad y estos trabajos los podemos hacer también con mucha velocidad y no tenemos que esperar bueno, depende cómo esté el clima, pero no tenemos que esperar tanto tiempo como cuando se convenian estas cosas o hay que pedírselas a privados y esto. Entonces realmente las imágenes son de muy buena calidad. Bueno, este es el otro de las cuestiones que nos toca hacer también, o que me toca hacer a mí, que es superponer planos y ver cómo resulta. Bueno, acá justo no se ve el verde, pero lo que ven ahí es un estudio de peligrosidad hidráulica. Esto ya La Plata lo tiene de toda la ciudad. La mancha son los sectores bajos, ¿no? Entonces tratamos obviamente de que coincidiera, de que diera ya con los sectores más verdes, ¿no? Y, de hecho tuvimos que adaptar bastante nuestras primeras propuestas para ir corriendo los lotes de los sectores bajos y que no nos atacaran, digamos, el plan por ese lado, ¿no? De hecho, la municipalidad tenía su propio proyecto urbanístico y pasaba por encima de tierra alta, tierra baja, todo lo había alguna placita por ahí también. Pero, no digo que estuviera mal hecho, pero realmente no tenía en cuenta esta cuestión. Esto ya lo vimos, la mensura también, esto también. Bueno, estas son las conclusiones. Como respuesta a la ocupación, vamos a tener 2.500 familias que ya han obtenido respuestas, 2.500 familias. Tenemos oficinas en el predio, en lo que es como una especie de gran obrador, donde están las máquinas. También hicimos un convenio con el ejército para guardar esas máquinas, que están abriendo las calles, 122 pozos, pozos ciegos, infraestructura de redes, colocamos una bomba, colocamos tanques de agua, no había agua de ningún tipo, realmente hace mucho calor en ese lugar. Jornadas, bueno, después interministeriales, en definitiva, todo se muestra mejor en imágenes, ahí vemos un poquito de cada cosa. Esto es un sueltito de las mesas de gestión con la comunidad, se hicieron muchas. Esto había que hacerlo una y otra vez porque muchas veces se vuelve atrás, ¿no? Se convence además el predio es muy grande, entonces se convence a una parte de la gente, a otra parte de la gente no, esa otra habla con la otra y después los vuelven a convencer de que sí, después de que no. Entonces es realmente un proceso con la comunidad en donde hay que explicarles que este proyecto es para ellos, es para la comunidad. Pero aunque suene loco, a veces hay mucha, bueno, no suena loco, hay mucha desconfianza porque, bueno, el Estado obviamente los ha dejado muy abandonados en muchas oportunidades y, de hecho, están en la situación en la que están, ¿no es cierto? Entonces, ahí vemos los tanques de agua, vemos un tractor, vemos la calle. Me gusta esa imagen en donde, bueno, están corriendo eso es literal, eso es así. Están corriendo la casilla después de convencer a esa familia, una por una, arduo trabajo. No todas había que correrlas, obviamente tratábamos de que coincidieran lo más posible, el loteo con las que estaban, pero había algunas que caían en medio de las calles o en los bordes, entonces bueno, se producían esos corrimientos, a veces se desarmaban y se volvían a armar. Insisto, todo era un trabajo interministerial, o sea, trabajábamos, éramos un equipo grande, somos un equipo grande. Bueno, ahí se ven las carpitas también del ministerio.
¿Qué más? Esa imagen que está ahí es de el primer mojón que se hizo con la primera delimitación, la primera demarcación del primer terreno de Los Hornos. Y después, bueno, como decíamos antes, le damos mucho valor a la comunidad, entonces paralelamente también, y también desde la SUCE, y también en conjunto con deportes y con niñez y adolescencia, hacemos muchas actividades que tienen que ver, lejos están de la propaganda, sino que tienen que ver justamente con generar como esa cohesión social que vaya uniéndolos a ellos también, conociéndose, van a ser vecines, y también van a ser gente que va a ser como esos niños que están ahí, que van a ir creciendo dentro del marco de este desarrollo, porque va a llevar un tiempo. Entonces, tratamos de hacer siempre para fechas especiales, actividades, excusas, para generar movimiento, generar comunidad. Voy a leer una frase que tiene que ver también con nuestra línea ideológica, digamos, la línea de Rubén, que dice: la participación de la comunidad como un componente importante de la comunidad organizada. Para eso se tienen que reunir, se tienen que conocer, de esa comunidad que tiene conocimientos y que hay que escucharla, ¿no? No ir como desde un lugar de arriba, sino ir como parte de la comunidad para generar más comunidad. Intervenimos adhiriendo a este paradigma, que reconoce que no solamente el conocimiento técnico, lo formal o lo académico es conocimiento, sino que también hay mucho conocimiento en lo popular y en lo barrial, y que tiene que ser escuchado y tiene que ser traducido, y que es conjunto con lo que nosotros hacemos, que tenemos que trabajarlo en conjunto. Entonces, el mejor conocimiento, y de ahí va a salir, por supuesto, la mejor política pública, es la que se hace cargo de ese conjunto de conocimientos. Eso es realmente una convicción y se trabaja realmente así, aunque cuesta. Pero desde ese lugar es de donde abordamos la cuestión. Voy a barrer rápidamente Guernica, porque si no me van a matar, porque sé que ni a tomar cerveza, y yo también. Pero bueno, Guernica, obviamente creo que todos lo conocen, si están medianamente informados, porque fue uno de los principales conflictos que fueron noticia en la pandemia. Bueno, yo también empecé a trabajar en la SUCE, me mudé a La Plata un mes antes de que cayera la pandemia, pensando en que podía ir y venir tranquilamente. Quizás estamos informados o desinformados. Puede ser, claro. Lo vieron desde la tele, es verdad. Está buena la acotación. Bueno, Guernica, digamos, es la segunda toma más importante en términos de territoriales, y además por el grado de conflictividad que hubo, porque todos nos enteramos de todos del gran desalojo de Guernica, ¿no? Que sí fue un desalojo, pero no fue tan ese desalojo que algunos medios quisieron hacer ver. Nos guste o no nos guste Bernie, el hecho, digamos, hay una cosa de la que puedo además hablar porque digamos, tuvimos que estar ahí, casi todo el ministerio tuvimos ese día ahí, creo que estuvimos de las 5 de la mañana hasta las, no sé, 7 de la tarde del otro día. El ministro, subsecretario, secretarias, en grado más chico, grado más grande, mucha gente durmiendo en lugares que eran destinados para poder estar ahí, levantarse al otro día y seguir abordando realmente el conflicto y hablando con la gente, porque el reloj era la presión social y mediática que había, y además con toda la pandemia realmente muy fuerte. Había un grado de conflictividad básicamente porque estas ya no eran tierras del Estado, sino que, como en el caso anterior que teníamos la sesión, sino que eran tierras privadas. Entonces acá había una orden de un juez
y el juez había dado una fecha y en esa fecha había que desalojar. Y nadie quería que esto terminara como lamentablemente terminó el Indoamericano. Esa era un fantasma fuerte, entonces se empezó a trabajar rápidamente, de nuevo, en un operativo multiministerial. Trabajamos todo ese barrio que les conté, diagnóstico, censo, georreferenciación, toda esa operativa, mesas interministeriales, lo mismo que dije antes, el análisis de la ciudad, de la propuesta urbanística en relación a ver si era pertinente, qué estábamos proponiendo en relación a lo que había, si iba a funcionar, si no iba a funcionar, la integración sociourbana, cuáles eran las necesidades habitacionales, quiénes eran los que estaban tomando, qué necesidades tenían, si realmente algunos habían sido estafados y habían ido a ese lugar comprando un terreno desde muy lejos, o eran gente de alrededores, como en el caso de Los Hornos. Se trabajó para generar suelo urbano, bueno, etcétera. Lo que se propone, nuevamente, pero usando otra herramienta entonces aquí aparece la famosa ley de hábitat, ¿no? Que yo siempre me olvido los numeritos, 14.447, ¿digo bien? 449. Gracias. La ley de hábitat que nos permitió a la provincia, digamos, exigirle a los propietarios que eran varios ahí, acá, bueno, esto es un esquema de dominio A, B, D, C, E, y ese verdecito que ven ahí abajo son todos dominios distintos, de diferentes propietarios, son diferentes barrios. Y el F es Guernica, ese es el predio de la toma. Todo eso fue lo que se pudo obtener aplicando la ley de hábitat como plusvalía, digamos, que tuvieron que ceder los propietarios ante la excesiva, digamos, rentabilidad que pueden obtener con las hectáreas que son de su dominio. Ustedes ven que son muy grandes, ¿no? Entonces se fueron sumando y dan como resultado que justamente todo el sector de ocupación finalmente es territorio, digamos, provincial, y entonces eso también va paralelamente con todo un proceso de escrituración, etcétera, bastante complejo, pero que se va llevando a cabo exitosamente. Y bueno, de esta manera entonces también podemos proponer lo que venimos diciendo que queremos proponer, que es un proyecto urbanístico y no un desalojo forzado, porque entendemos las cosas como las entendemos, como dije al principio, es una demanda y hay que darle respuesta. También, digamos, diferenciando en este caso también para quien sí, para quien no, ¿no? Pues estaban los vivos después que también iban, pero digamos, se hizo un estudio como casi caso por caso y realmente los censos ayudaron mucho, y fue como un trabajo contrarreloj en ese sentido, con la fecha del desalojo, que después, bueno, fue teniendo prórrogas porque veían que el operativo iba funcionando, entonces que se iba logrando que las personas que estaban tomando las tierras y fueran, digamos, yéndose por motus propio. Muchas lo hicieron, la gran mayoría firmó el acta acuerdo hasta último momento. Hubo un sector muy minoritario que fogoneado también por los que querían, digamos, otros intereses que querían seguir teniendo la toma, no firmó. Pero bueno, resultó que el día del desalojo finalmente llegó, porque se estuvo trabajando hasta último momento, pidiendo postergaciones y demás, pero bueno, finalmente la orden del juez había que cumplirla. Ese día llegó, el desalojo se hizo, pero no había nadie en las casas, digamos. Tal vez quedaban algunas personas que, para cuando llegamos nosotros, y eran las 5 de la mañana, ya realmente estaba todo bastante pacíficamente desalojado. No me gusta hablar bien de un desalojo, por supuesto, es una cosa horrenda, horrible, es feo verla, es feo recorrerla,
por supuesto, pero sí sabiendo que eso va a tener, digamos, una respuesta mucho mejor, ¿no? En pos de eso, entonces, bueno, se lo veía como algo necesario. De nuevo, bueno, estas son todas las cosas que hacemos, las mensuras, los estudios de nivel, la propuesta urbanística, ahí vemos todo un parque lineal, abajo vemos los 3 barrios, bueno, el modo de trabajo es similar, ¿no? También intentábamos generar barrios con sus plazas, con sus ejes, con sus continuidades, con su articulación con la ciudad. Ahí hay un borde, que es todo bueno, una de las cuencas también es en realidad una gran zanja que hay, que es un terreno más bajo. Proponíamos ahí como una posibilidad de parque inundable, ¿no? Y demás. El parque, además de ser un conector de los diferentes barrios que iban a ser excusas también para hacer las diferentes etapas del plan, también viene a ser, como dijimos en Los Hornos, un articulador urbano, porque también es para el resto de la ciudad también. O sea, no es nada más, no lo vemos como algo, como un sistema cerrado, sino organizado, pero bien articulado, y la escala del parque además es como un cierre, un tope para una parte de un borde urbano, ¿no? Entonces también se le da respuesta a ese borde. Esta es una imagen que nos facilitó el IGN, el Instituto Geográfico Nacional. En ese momento no teníamos nuestro dron, es un chicha hermoso, estoy muy orgullosa. Pero es realmente buena la imagen si nos acercamos, y con esta trabajé punto por punto, marcando y numerando cada uno de los hechos físicos que veíamos. Cuando llegamos al lugar, capaz que ese hecho físico, en lugar de 2 palos como veíamos en la imagen, ya estaba hecho y derecho, ya estaba con una chapa, algunos había corrido, algunos en lugar de carpa también, ya era una casilla, etcétera, etcétera. Todo eso se censó con diferentes organismos del Ministerio. Bueno, ahí pueden ver a una chica del Ministerio de la Mujer, me parece que era, que tiene la camiseta del 144. Lo digo porque eran numerosos los casos de violencia de género, íbamos trabajando, íbamos caminando y censando, y era loco también, bueno, en ese caso es difícil hacer esta charla corta, tengo muchas anécdotas, pero íbamos con el plano y veíamos los puntitos, y para los arquitectos, que éramos como los coordinadores de grupo, claro, nosotros veíamos el plano, decíamos 1, 2, 45, 47, y nos dividíamos, ¿no? Íbamos a censar. Y después el de al lado, que era no sé, de deporte, agarraba el plano y decía, y miraba así, no había caso. O sea, realmente se perdía. Entonces, para todos los que éramos técnicos o había agrimensores, había de todo, bueno, tratábamos como de colaborarnos mucho, porque era realmente difícil estar. O sea, es una herramienta fenomenal, pero cuando la tenés que hacer así y mirar así en altura, ahí se pierde hasta el más orientado. Bueno, la cuestión es que íbamos con ella, íbamos censando, ella y otros también, y bueno, y entonces aparecían, hacemos muchas preguntas, algunos querían participar, querían respondernos, otros no, pero a la larga todo se fue dando, por suerte, y el operativo multiministerial fue exitoso, y justamente no hubo ninguna consecuencia que nos hiciera acordar al fantasma del indoamericano. Perdón por la longitud del mensaje. Si quieren, escúchenme por 2, ¿viste? Después en la grabación. Acá hay imágenes del operativo interministerial. Esta es una de las propuestas, bueno, la voy a pasar rápido, pero estas son las propuestas de abordaje. En lugar de arrancar por barrios, proponíamos arrancar por plazas y Zoom de la comunidad, que son aquellas cosas que podemos construir nosotros. Esa imagen que ven ahí arriba es una imagen del Instituto de la Vivienda, que asumió la responsabilidad de construir un plan de viviendas. No me acuerdo ahora cuántas eran. Bueno, ahora voy a leer cuántas. Esta es una imagen de ese plan.
nos puede gustar más o menos, pero realmente se le está dando una solución habitacional a la gente. Y bueno, ya lo terminé para hacerla corta. Estos son algunos dispositivos que iba a contar que hacíamos, pero voy a leer por último para ir cerrando. Disculpen nuevamente la tardanza. Porque hacemos muchas cosas, pero no lo voy a contar. Quería cerrar con algo que tuviera que ver con esto que veníamos contando, ¿no? Y que un poquito integrara desde lo ideológico, desde dónde nace todo lo que hacemos o cómo concebimos las respuestas que damos. Es una cita de una cita, porque en realidad esta es una cita de Rubén Pascolini, que es nuestro subdirector, nuestro conductor, pero que cita a García Linera, ¿no? Y me parece interesante porque dice Rubén, todo esto lo traduzco en una frase que no es mía, es un pensamiento de García Linera, que es el palacio y la calle, la potencia que tienen esas dos institucionalidades. No hay que subestimar la institucionalidad de la calle, y menos en esta época, porque la verdad la institucionalidad más formal no es del orden natural, es del orden histórico, y hay otras institucionalidades. La institucionalidad de la calle, la institucionalidad del barrio, que se organiza, esas que no tienen un orden jurídico establecido, pero que tienen una potencia y quizás una legitimidad mucho mayor que la otra. Por eso se interviene intensamente mucho con el Estado en una comunidad que no está organizada. Si se interviene, no ayuda a que se organice. Cuando el Estado se retira, esa comunidad pierde. Y cuando la comunidad está muy organizada, pero el Estado no interviene, ese escenario también es trabajoso, porque la comunidad sola no puede. Es por eso que decimos que la comunidad también tiene que comprometerse con los proyectos políticos para ganar el Estado. O sea, en definitiva, el Estado es el espejo de esa comunidad, ¿no? La representación. Y bueno, dice esto porque hay organizaciones que descreen del Estado, descreen de esa otra institucionalidad. La verdad que es la única manera de ir construyendo sociedades más justas con Estado y organización, el palacio y la calle. Me callo, no digo nada. Bueno, wow. La verdad emocionante. Yo creo que, bueno, ¿qué decir después de esa frase? Me gustó, me encantó escucharlas personalmente y además a nivel institucional, porque me parece que hace mucho falta. Si bien puede ser extenso, es necesario escuchar estas cosas, visibilizar, transparentar estos procesos que a veces no tenemos idea. Y perdón si hace eco esto. Vamos acá. No soy locutora. Ya lo sabemos. No. Pero me parece muy, muy jugoso y muy rico visibilizar estas aristas de la profesión que son necesarias. Y como vos decías, que hace algunos días tuvimos una charla acá en donde hablábamos de esto, de que no llegamos, en realidad llegamos, no estamos visibilizados, y a veces cuando vienen las oportunidades de ocupar esos espacios no tenemos idea de qué se hace adentro, cómo se hace, si estamos capacitados o no, ¿no? Entonces, yo voy a arrancar con mi pregunta, que es en ese sentido, ¿no? Es como cuando vino la oportunidad de ocupar este espacio, ¿no? Valientes que lo tomaron, lo ocuparon, se sentaron en esa silla o fueron al terreno, porque en realidad es una muestra de que tenemos que ser todoterreno, ¿no? Lo estuvieron siendo durante mucho tiempo y en realidad es como las dos empezaron en pandemia prácticamente. No es casualidad, seguramente que no, pero sí, cambios de gestión también. Pero bueno, muchas cosas se juntan y ¿cómo fue eso, ese acercamiento a esta oportunidad? Paula, vos decías un poco con el gráfico que cruzabas con Mar y con la información esta de los asentamientos y de los barrios privados, que ya tenías un poco ese interés, pero me gustaría que las dos un poco cuenten cómo se acercaron, si había un interés o estaban en otra y
y cómo les resultó y si estaban preparadas para eso, si no, cómo se sintieron. Y ahora, bueno, me parece que demostraron que están aprendieron un montón de cosas de esto. Estamos aprendiendo. No, yo creo que cualquier arquitecto o arquitecta es bastante ¿cómo dijiste? Todoterreno, ¿no? O sea, estamos muy acostumbradas a hacer muchas cosas para sobrevivir en esta profesión. Entonces es un poco ese recurso que tenemos, utilizarlo en cada trabajo que tenemos. Yo por lo menos esa es mi visión. A mí cuando me vino la oportunidad de postularme para este trabajo, en un principio me entusiasmó justamente por esa semilla que me había quedado como medio pendiente. Además de que ya había iniciado como un camino más vinculado quizás al derecho a la ciudad, pongámosle. Vi en este trabajo una oportunidad de trabajar todos los días, ¿no? en ese marco. Pero creo que todos y que todas hacemos un montón de... O sea, yo por lo menos todos los colegas que conozco acá, que sé lo que hacen todos, ¿no? Todos estamos con muchas actividades, responsabilidades y en muchos ámbitos distintos también, lo que está buenísimo. Me parece que enriquece. Algo que no dije en la presentación es que yo me enfoqué en presentar en todas aquellas cuestiones que yo había participado en forma grupal, de equipo, colectivo, ¿no? O sea, todas las formas que mostré, ya sea en estudios, o la organización, o las instancias que participo en el colegio, o en el trabajo, que somos un equipo de muchas personas que trabajan de territoriales, de distintas profesiones, pero eso me parece que es algo que a mí me encanta del trabajo, que es un poco también lo que pasa en la obra, ¿no? Digo, uno tiene necesariamente que interactuar con un montón de otras profesiones. ¿Me la respondo yo también? Sí, por favor. No la voy a hacer larga. No, bueno, mi caso fue... también, como el de Pau, que me fui, sí, un mes antes de la pandemia me mudé a La Plata y es cierto que los arquitectos somos muy inquietos en general, creo que la mayoría, y multitarea, y todoterreno y demás, y particularmente acá se multiplica porque, bueno, Géminis, no, pero... No, en realidad soy muy inquieta y me pasaba que empecé a tener, no tuve la oportunidad como Pau, digamos, de formarme en ámbitos relacionados con el Estado con anterioridad, sino sí políticos, bueno, por cuestiones familiares, siempre la política estaba cerca, por suerte, el debate, las discusiones de ideas, las posturas, pero estuve muchos años trabajando para un estudio privado que hacía un tipo de arquitectura, mal o bien, pero de arquitectura muy, ¿cómo puedo decir? Para pocas personas, para arquitectura para las que poca gente puede acceder, digamos, ¿no? Sí, no, pero no solo eso, sino que además, qué sé yo, eran casas con 7 habitaciones y 9 baños. Le agradezco mucho ese estudio porque gracias a ese trabajo me formé por muchos años y conocí gente maravillosa. Pero no es que me cansé, sino que me hizo pensar mucho dónde estaba invirtiendo mi tiempo, pero no tanto mi tiempo, sino todo aquello que había aprendido en la facultad, o sea, todo el esfuerzo, porque realmente yo creo que todo aquel que pasa en la facultad, se saque mejor o peor nota en arquitectura, se esfuerza mucho por, por estar ahí. Mínimo una noche sin dormir ya es un montón. No, en serio. En serio, yo creo que realmente me esforcé mucho para tener el título, como muchos otros, ¿no? Y
Y en un momento me pensé eso, dije, ¿dónde estoy invirtiendo todo eso, ¿no? O mejor dicho, ¿para qué? ¿Para quién? Si realmente me interesaba eso que estaba haciendo. Pero es legítimo que haya muchos profesionales que lo quieran hacer. Pero bueno, básicamente me hice esa pregunta, que vino acompañada de una oportunidad, ¿no? Porque esto es así, o sea, también la oportunidad se dio, del acceso a este trabajo, la propuesta estuvo y el bicho picó. La inquietud ya estaba de antes, pero también hay que agradecer las oportunidades cuando llegan. La gente generosa que nos abre las puertas. Y bueno, y seguimos teniendo nuestro estudio a la distancia con nuestro estudio MAR, también a la distancia con el arquitecto Cronja y el arquitecto de Michele, con el que hacemos lo que nos gusta, por lo menos ahí despuntamos el vicio. Y por este trabajo sí tuve que dejar una de mis cosas favoritas. Una de las cosas que más me gusta hacer, que es la docencia. Ahí está mi compañera recientemente ya en descanso de la cátedra, Laura. Muchos años de trabajo juntas, qué lindo. Pero bueno, eso es lo que realmente extraño. Actualmente estoy de licencia, así que en cualquier momento puedo volver, no lo sé. Pero bueno, por experimentar un poco y por esa inquietud, me atreví, digamos, a un poquito, bueno, a ver de qué se trataba esto. Genial. Un poco decías eso de las oportunidades y ser agradecido. Y también las oportunidades llegan cuando hacemos red, entonces para mí es muy importante que estemos charlando de esto hoy, porque hoy también es generar esta red, y cada vez que conversamos sobre el tema y estamos ahí con el interés o algo, y lo charlamos, se comparte y con esa red se generan las oportunidades y llegan, ¿no? No es por pasar el chivo, pero también mañana está este seminario, que es muy importante. Mañana a las 10 de la mañana empieza el seminario que da el arquitecto Fernando Cacopardo, que organiza el IAT, en colaboración con la Facultad de Arquitectura, ¿sí? Mañana a las 10 de la mañana, ¿digo bien? ¿Cómo se llama el seminario? Arquitectura, disciplina y... Bueno, son 4 encuentros que, nada, para quien le haya picado el bichito hoy o en estos días, está interesantísimo y mañana arranca, así que está genial. No sé, Leo, si vos tenés algo. A ver. Sí, voy a hacer una pregunta, me la contesta, tenía 2 preguntas, voy a hacer la primera, voy a intentar ser directo. Me interesa saber cómo conviven. Yo veo ese organigrama, cuando se despega ese organigrama, se me eriza la piel a mí, ¿viste? Lo que trabajamos a veces para el Estado y todo, bueno, me pasa eso, pero digo, ¿cómo conviven estos programas o estas direcciones y todo que en cada ciclo político, ahora ustedes cuentan esta experiencia como en este ciclo político que estamos pasando ahora, pero ¿cómo convive eso? Porque en líneas generales 4 años es poco tiempo. Y estamos acostumbrados que el próximo ciclo político, si cambia, hace como un barrido y volver a empezar. Entonces, ¿cómo convive eso? Porque en líneas generales, digo, el trabajo no gol viene y posiblemente lo que están haciendo ustedes van a necesitar 10, 12, 15, no sé. Nada, convive más. Bueno, me lo contestaron así rápido. No, en el caso, por ejemplo, en el caso de Opisu concretamente, la elección, por ejemplo, de los 2 barrios donde trabajamos es una continuidad del... El Opisu comenzó en 2018, creo, en Mar del Plata. Y tenían montadas las oficinas con otra propuesta, por así decirlo, y, digamos, la decisión fue darle continuidad a esa presencia en ambos barrios, ¿no? Después, bueno, siempre se trata de ampliar a otros territorios. Ahora en Villavita se está haciendo un trabajo más de promoción socioambiental, pero bueno, eso
creo que lo rescato también, ¿no? Digo, no desmontar todo y arrancar de cero por esto que decías, sino con una propuesta diametralmente distinta, pero sí seguir con algún tipo de presencia del Estado provincial en 2 barrios en una ciudad. Lo de mal era una forma de decir. No, o sea, obviamente apostamos fuerte en un caso es Guernica y el otro Los Hornos, por ejemplo, ¿no? Digo mal en el sentido de que es evidente y es obvio que la próxima gestión, si no está alineada con determinada manera de actuar como parecida a la nuestra, y si es que no somos nosotros, posiblemente quiera hacer todo lo contrario. Eso está demostrado porque en cada discusión, digamos, el frente político opositor nos argumentaba justamente las ideas opuestas, ¿no? Entonces, de hecho, el intendente Garro quería desalojar todo, por ejemplo, en el caso de Los Hornos, ¿no? En el caso de la intendenta del predio de Guernica de Presidente Perón, también esperaba la orden de desalojo para volver a hacer. En ese caso, Guernica tiene alrededor un montón de, esto no lo dije, me olvidé creo, de tierras que están siendo emprendimientos privados, para varios privados. Esto es por un fenómeno que se da que ya como para el norte, digamos, hay muchos emprendimientos, las tierras son muy caras y el sector de Presidente Perón está muy bien conectado, tiene tierras vacantes, además son un poco más accesibles y ya empezaron a haber un montón de emprendimientos de barrios privados. Por lo tanto, este iba a ser uno más. O seguramente la intendenta quería que terminara, que luego del desalojo pasara eso. En ese caso creo que ya hay una buena batalla ganada porque las tierras, la ley de hábitat ya se aplicó, las tierras ya están ganadas y hay que confiar un poco en el poco tiempo que nos queda para empezar a hacer proceso de comunidad, y eso es más difícil porque la gente no está viviendo ahí. Se le está dando asistencia desde otro tipo, eso no lo conté porque si no, no íbamos a irnos nunca más. Pero bueno, ahí ya hay una parte ganada que es esa, ¿no? Entonces, quienes vengan en el futuro, digamos, ya no van a querer una toma otra vez. Y la intendenta, que ya pasó por una toma y de la que no se hizo cargo en su momento, porque se hizo cargo justamente la provincia, realmente fue así, digamos, es un hecho, no va a querer un conflicto de nuevo con eso, no va a querer otro juez, otro desalojo. Entonces, creo que ahí hay una cosa que ya está ganada. Después hay que ver por qué camino va la solución. Y en el caso de Los Hornos, eso es mi mirada, ¿no? O sea, hay quienes lo ven de otra manera. Y en el caso de Los Hornos, yo creo que hay una apuesta grande a la comunidad. Creo que ahí se trabaja permanentemente porque va a ser la comunidad quien defienda lo suyo. Y además de eso estamos convencidos, y eso es en definitiva lo más importante que queremos lograr, que ellos estén convencidos de que ellos son el Estado y que el Estado está trabajando para ellos también y son parte y que tienen que defender lo propio, ¿no? Y lo que tanto costó conseguir y valorarlo. Y ahí también creo que hay una apuesta fuerte, es un poco más incierto tal vez. Pero bueno, también de alguna manera se está demostrando que se puede tomar las riendas de un problema tan complejo, ¿no? Y que no es fácil. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario para hacer. Yo tendría miles, pero si quieren damos por finalizada este primer encuentro, primer conversatorio. Gracias a todos por venir. La verdad, felicitaciones, chicas, el trabajo que están haciendo es muy importante y las admiro profundamente. Pero más allá de eso de lo gracias personal, a ustedes, gracias Carla. Sabes que te admiro mucho, gracias. Está buenísimo también animarse a esos caminos, porque se crece en muchísimos aspectos, desde lo profesional y lo humano, y me parece que es necesario que empecemos
que sigamos fomentando este perfil de profesional. Así que recuerdo, 10 de la mañana no acá, sino en el colegio. En el colegio empieza este seminario. Así que bueno, gracias a todos por quedarse y bueno, nos vamos ahí a brindar un poco.